Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo. Vamos a explicar cómo funciona y se desarrolla esta forma de organización social y también vamos a abordar cómo evolucionó el conocimiento sobre la sociedad. Primero nos referimos a la desintegración de la sociedad feudalista, porque es al interior de esta sociedad en donde va a nacer la sociedad capitalista. En la sociedad feudalista lo más importante era el campo, en el cual tenemos a un señor terrateniente que ha dividido su tierra en pequeñas parcelas que las ha entregado en usufructo a familias campesinas. Y vemos cómo los campesinos poco a poco empiezan a escaparse algunos del feudo para poder llegar a constituir las pequeñas ciudades en donde se van a dedicar a actividades artesanales y comerciales. Estos espacios en donde se establecen aquellos campesinos que se han fugado de los feudos se van a conocer como burgos. Estos artesanos y comerciantes van a entrar en relaciones con los señores feudales o terratenientes. Las artesanías van a ser vendidas a los terratenientes, quienes a cambio van a entregar inicialmente productos en especie y luego dinero. Aquí lo que vamos a tener es una pequeña burguesía. Aquellos que se han constituido como artesanos y comerciantes en los burgos son la pequeña burguesía y tienen un fin en la mente. ¿Qué es lo que espera esa pequeña burguesía? Esa pequeña burguesía desde un principio estuvo esperando acumular cada vez más riqueza. Entonces, ¿cómo puede hacer esa pequeña burguesía para acumular riqueza? En ese contexto surge la pregunta: ¿qué oportunidad hay de avanzar en el estudio de la realidad en esta época que conocemos como sociedad capitalista? A diferencia del feudalismo, en donde la característica fue el obscurantismo, ahora estamos en presencia de la luz. Es la época del iluminismo. Y esto se nota en todo lo que se ha producido en esta sociedad. La sociedad capitalista es revolucionaria, promueve la creación de conocimiento científico, porque sabe que mediante el uso de este conocimiento en la producción, logra cada vez producir más y consecuentemente obtener más utilidades. En esta sociedad capitalista se va a promover el conocimiento. El uso del conocimiento en los procesos de producción se conoce como tecnología. La tecnología va a ayudar a que la pequeña burguesía logre acumular riqueza. Esta ilustración nos muestra, por ejemplo, qué tanto se ha dado cambios en la creación de las máquinas de coser. Nos muestra qué tan revolucionario ha sido el desarrollo de este invento. Al interior de la sociedad feudalista nació la sociedad capitalista. Desde el momento en que los campesinos se fugan, se establecen en los burgos y empiezan a dedicarse a la producción de artesanías y al comercio, están haciendo una nueva forma de organización social conocida como el capitalismo. Ese capitalismo que desde el principio promueve la generación de conocimiento nos permite hacer referencia a dos movimientos. Primero, el Renacimiento, un movimiento que debe su nombre a que por segunda vez se hacen otra vez esfuerzos para generar conocimientos. Aquellos esfuerzos que se habían hecho en la esclavitud y que durante el feudalismo quedaron en la oscuridad, nuevamente vuelven a regenerarse. Nuevamente empieza a crearse otra vez conocimiento, sobre todo orientado al estudio de la naturaleza, a la generación de un conocimiento que va a permitir producir cada vez más mercancías. Luego, siempre en esa primera etapa en donde el capitalismo está desarrollándose al interior de la sociedad feudalista, aparece el movimiento de la Ilustración. Aquí el interés es más por explicar
lo que está ocurriendo en la sociedad y cuestionar fundamentalmente la forma de organización feudalista. Dentro de estos primeros pensadores, sobre todo en el Renacimiento, tenemos, por ejemplo, a Kepler, a Copérnico, y estos de alguna manera son la base para el trabajo que posteriormente va a hacer Isaac Newton. Estos señores, tanto Copérnico, Kepler como Newton, ¿en qué parte de la realidad se han concentrado? Realmente en este momento la preocupación ya no va a ser por toda la realidad. Esa realidad se va a dividir en campos y vamos a tener el campo del pensamiento, el campo de la naturaleza y el campo de la sociedad. Y en el Renacimiento el esfuerzo se va a orientar a explicar lo que ocurre con la naturaleza. La atención de estos estudiosos va a estar no en toda la realidad, sino solo en una parte de ella, en la naturaleza. Por eso es que aquí van a surgir las ciencias concretas o particulares. Se va a tomar como objeto de estudio la naturaleza y se va a dividir en pequeñas parcelas, haciendo esfuerzos por conocer cada una de estas. Las ciencias naturales son ciencias concretas o particulares, donde cada una tiene un objeto de estudio bien definido, que es parte de la naturaleza. Es el segundo momento en el desarrollo del conocimiento. Estamos ante la aparición de las ciencias concretas o particulares. Estas ciencias concretas o particulares van a mostrar un alto desarrollo gracias a el método que van a aplicar. La ciencia natural que más desarrollo va a mostrar es la física. Volviendo al aspecto social, hemos hablado sobre la pequeña burguesía y su interés en acumular más riqueza. ¿Qué puede hacer la pequeña burguesía para acumular más riqueza al interior de esa sociedad feudalista? Bueno, pues esa pequeña burguesía tiene sus talleres artesanales. En esos talleres artesanales necesita tener fuerza de trabajo y materias primas. Si ellos quieren acumular más riqueza, tienen que hacer que sus empresas produzcan más. Tienen que aumentar la escala del negocio. Pero para que ellos produzcan más, van a necesitar contar con más fuerza de trabajo y más materias primas. Pero ¿hay más fuerza de trabajo en los burgos? ¿Hay más trabajadores en la ciudad? No. ¿En dónde están las personas que pueden trabajar? Las personas que pueden trabajar están allá en el campo, trabajando la tierra como campesinos. Las materias primas. ¿Cuál es la actividad industrial más importante en ese momento? La actividad más importante es la textil, es decir, la producción de telas, las cuales tienen como materia prima la lana, y la lana proviene de las ovejas. Ahora, ¿tienen la posibilidad de ellos de dedicarse al pastoreo de ovejas? No. ¿Eso en dónde puede ocurrir? Allá, en el área rural. Entonces, la pequeña burguesía para lograr acumular más riqueza necesita producir más y para producir más requiere fuerza de trabajo y de materias primas. Ellos no tienen acceso a la fuerza de trabajo porque esta por ahora está concentrada allá en el campo. Tampoco tienen materias primas. ¿Por qué? Porque las tierras del área rural están dedicadas a la producción agrícola y no al pastoreo de ovejas. Eso hace entonces que tengamos a una pequeña burguesía que entra en contradicción con los señores feudales. ¿En dónde está la contradicción entre estos dos grupos sociales? La contradicción está en cuanto a la fuerza de trabajo y las materias primas. Los señores feudales quieren que esas tierras se sigan dedicando a la agricultura. La pequeña burguesía quiere que esas tierras se dediquen ahora al pastoreo de ovejas. Los señores feudales quieren seguir manteniendo atados a los campesinos a la tierra.
La pequeña burguesía quiere que esos campesinos sean liberados para que se vean en la necesidad de ir a la ciudad y entonces entren a trabajar a sus talleres artesanales. ¿Cómo va a lograr esa pequeña burguesía resolver el problema? ¿Cómo va a conseguir la pequeña burguesía que los campesinos sean liberados, se vean en la necesidad de ir a la ciudad y consecuentemente entren a trabajar a sus talleres? ¿Cómo va a hacer esa pequeña burguesía para conseguir que esas fincas sean dedicadas al pastoreo de ovejas? Ese conflicto que hay entre la pequeña burguesía y los señores feudales se va a resolver en un momento revolucionario. La primer sociedad en donde se resuelve esa contradicción entre la pequeña burguesía y los señores feudales es la sociedad francesa. Aquí tenemos una ilustración que nos muestra ese movimiento. La Revolución Francesa que se da de 1789 a 1799 nos muestra un movimiento que logra hacer que se imponga la voluntad de la pequeña burguesía, logra desplazar a la sociedad feudal para constituir en su lugar una organización social de carácter capitalista. Cuando la pequeña burguesía ha alcanzado el poder, ¿qué acciones son las que va a llevar a cabo para alcanzar el fin de maximizar sus ganancias? Pues lo primero, como hemos dicho, necesita que los campesinos salgan del campo y vayan a la ciudad. Entonces, para eso va a hacer una limpieza de fincas. La limpieza de fincas consiste en quitar aquellos cercos que dividían las parcelas, en derribar esos pequeños ranchitos. ¿Para qué? Para que esos campesinos sean desalojados. Esos campesinos que son desalojados de las fincas se van a tener que ir a establecer a los burgos. Y para lograr sobrevivir, entonces van a necesitar trabajar en los talleres artesanales de la pequeña burguesía. Por otro lado, esas tierras que ahora han quedado sin campesinos van a poder dedicarse al pastoreo de ovejas. Y esto va a permitir obtener la lana, que es la materia prima que están necesitando los de la pequeña burguesía para poder hacer crecer sus negocios. ¿Cómo funciona esta sociedad capitalista? En esta sociedad capitalista hay dos clases sociales fundamentales. Una, los capitalistas, que son los propietarios del capital, que son los que aspiran a obtener siempre la máxima ganancia. Estos capitalistas o burguesía son los propietarios del capital y se entiende por capital los bienes que se utilizan para poder producir otros bienes. La clase que trabaja, la clase social dominada, es la de los trabajadores o proletariado. Ellos carecen de medios de producción y de medios de subsistencia. Para poder vivir tienen que someterse al trabajo que le ofrecen los capitalistas. En esta sociedad, igual que en toda, existen necesidades. En este rectángulo representamos las necesidades de los dos grupos sociales. En la parte alta podríamos tener representadas las necesidades de los capitalistas, en tanto que en la parte baja las necesidades de los trabajadores. Para cubrir estas necesidades es necesario producir. ¿Quiénes son los que van a producir? Los trabajadores. Los trabajadores se hacen cargo de la producción, crean lo que necesitan ellos para sobrevivir y crean otra porción de bienes más allá de sus necesidades que van a ser utilizados por los capitalistas para cubrir sus necesidades. Entonces, los trabajadores obtienen una parte de la producción para cubrir sus necesidades y luego queda otra parte que es la producción que permite atender las necesidades de la burguesía. Esta parte creada por los trabajadores más allá de sus necesidades es un excedente económico. Y de este excedente económico se puede apropiar la burguesía porque ella es la propietaria del capital. A ese excedente económico en esta sociedad capitalista se le da un nombre, se le conoce como la plusvalía.
¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el excedente económico producido por los trabajadores, del cual se apropia el capitalista por ser el dueño del capital. Hablamos ahora sobre el avance en el conocimiento de la realidad. Ya habíamos anticipado que en esta sociedad capitalista hubo preocupación por la generación de conocimiento, que esa realidad se dividió en tres campos: naturaleza, pensamiento y sociedad, y que el campo en el cual se concentró la atención es el de la naturaleza, y eso dio lugar al surgimiento de las ciencias concretas o particulares. La ciencia natural que mayor desarrollo había alcanzado era la física. En ese contexto, vamos a hablar ahora de Augusto Comte. Augusto Comte vino y dijo, bueno, pues ya se ha estudiado la naturaleza, pero de la sociedad no se ha dicho mucho. Creo que es conveniente que haya una ciencia que se dedique al estudio de la sociedad, una ciencia que estudie a la sociedad de manera general. Y le preguntaron, ¿y cómo debiera llamarse esa ciencia, señor Augusto Comte? Y él respondió, yo creo que esa ciencia se debería llamar física social. ¿Por qué física social? Física porque él tiene en mente el éxito que ha tenido la física como ciencia de la naturaleza y cree que ese método puede ser aplicado también para el estudio de la sociedad. Por eso puede haber una ciencia llamada física social. Va a usar el mismo método que se utiliza en la naturaleza, pero ahora en el estudio de la sociedad. Esa física social sería la ciencia que estudiaría a la sociedad de manera general. En ese contexto, Augusto Comte dice que esa ciencia que va a estudiar a la sociedad de manera general, que se debiera llamar física social, debiera estudiar los hechos sociales tal como son. Y eso es lo que va a dar lugar a que se hable de el positivismo. Al hablar del positivismo vale la pena referirse a algo que formuló Augusto Comte, que se conoce como la ley de los tres estados. De conformidad con la ley de los tres estados, para que el ser humano explique lo que ocurre en la realidad, se han dado tres momentos. En una primera etapa, los seres humanos lo que hicieron para explicar lo que veían alrededor fue acudir a los dioses. Es el estado teológico. En el estado teológico, todo se explica en función de los dioses. Las cosas que ocurren se dan porque así lo quieren los dioses. Es el momento que se conoce como estado teológico. Posteriormente, empezamos el estado metafísico. En el estado metafísico se va a atribuir la explicación a fenómenos que se dan tal vez por casualidad. Ahí la superstición, la simple apreciación de elementos casuales empiezan a considerarse como causales. Y luego, dice Augusto Comte, viene un tercer momento. Ese tercer momento es el del positivismo. Es el estado propiamente científico. Es el estado en que el ser humano, para dar una explicación de lo que está observando, hace referencia no a dioses, no a sucesos casuales que se dan, sino a hechos reales. Cuando para estudiar una realidad nos basamos en los hechos, cuando para buscar la explicación de un suceso nos valemos de los hechos, estamos ante lo científico. Y eso es el positivismo. El positivismo es el estado científico, es el estado en que para explicar una realidad nos valemos de los hechos, según Augusto Comte. Augusto Comte después va a decir que esa ciencia que va a estudiar a la sociedad de manera general ya no debe llamarse física social, sino sociología. Por ser él el que da el nombre de sociología, se le conoce como el padre de la sociología. Lo que realmente ha hecho él no es crear la ciencia, sino dar la idea de que es necesario crear una ciencia. Él solo promovió la creación de la ciencia, no la creó. Pero él decía que esa ciencia llamada sociología debía tener dos componentes, que era la sociología estática y la sociología dinámica, en donde la sociología estática encerraba una teoría del orden,
una teoría que nos iba a explicar por qué una sociedad funciona, qué mecanismos son los que se dan para mantener un orden determinado. Mientras que en la sociología dinámica lo que tenemos es la teoría del progreso, es decir, la explicación del por qué la sociedad pasa de una etapa a otra etapa. Volvemos nuevamente al desarrollo social. Para ese entonces, los países que presentaban un mayor desarrollo dentro de la sociedad capitalista eran Francia e Inglaterra. En cada uno de estos países se habían agudizado ya las contradicciones entre los trabajadores y los capitalistas. Por ejemplo, en Inglaterra vamos a notar ya un movimiento que se conoce como cartismo, el cual se da entre 1836 y 1848. Este movimiento debe su nombre a que la clase de los trabajadores redactaron cartas dirigidas a los congresistas con el ánimo de obtener una legislación favorable. De igual manera, por ejemplo, vamos a tener que esos trabajadores llegan a constituir un partido comunista y le van a encargar a Carlos Marx y a Federico Engels la redacción del manifiesto del partido. En Francia se va a dar también un movimiento importante. En 1848 se vive una nueva revolución. Ahora, una revolución organizada por los trabajadores buscando la creación de una normativa favorable para sus posiciones. En el esfuerzo por querer explicar lo que ocurre en la sociedad, ahora vamos a tener una posición distinta, la de Carlos Marx. Carlos Marx también hace referencia a que es necesario que haya una ciencia que estudie la sociedad de manera general. Obviamente se va a distinguir de Comte. La posición de Marx es que no se puede usar el mismo método de las ciencias naturales para estudiar la sociedad. Él señala que debe crearse un método propio para el estudio social. Por eso es que a esa ciencia que él considera que debe estudiar a la sociedad de manera general le va a dar un nombre distinto. La va a conocer como la concepción materialista de la historia. El pensamiento de Marx va a ser desarrollado posteriormente por Federico Engels. Federico Engels también dice que debe existir esa ciencia, pero va a modificar el nombre. El nombre que le va a dar Federico Engels es el de materialismo histórico. El pensamiento de Marx y de Engels sigue su desarrollo con Lenin, quien también propone un nombre distinto. Él propone el nombre de sociología científica. Obviamente busca siempre la diferenciación con Augusto Comte, porque Augusto Comte llamó a su ciencia sociología, mientras que Lenin dice sí, es sociología, pero le agregamos un calificativo, el adjetivo de científica para distinguirla de la de Comte. Según el materialismo histórico, se va a definir a esa ciencia como aquella que estudia las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo de una sociedad. Teniendo esa definición, es conveniente aclarar a qué se refiere ese concepto de las leyes más generales. Al hablar de las leyes, se les puede clasificar a estas. Las leyes pueden ser particulares. ¿Cuándo estamos ante una ley particular? Cuando esta ley se observa solamente en una etapa del desarrollo social. No importa en cuál etapa, podría ser en la comunidad primitiva, en el esclavismo, en el feudalismo o en el capitalismo. Si esta ley la podemos observar únicamente en una o en algunas de esas etapas del desarrollo social, estamos ante una ley particular. Mientras que una ley general va a ser aquella ley que se observa en la mayoría o en todas las etapas del desarrollo social. Según el materialismo histórico, este se debe centrar en el estudio de las leyes más generales, no en el caso de las leyes particulares. El materialismo histórico se define como aquella ciencia que va a estudiar las leyes más generales del desarrollo y funcionamiento de la sociedad. Ahora nos queda por aclarar qué es lo que se va a entender por funcionamiento y desarrollo. Esas mismas leyes de las que estamos hablando, esas mismas leyes puede ser que estén regulando el funcionamiento o el desarrollo de la sociedad.
Entonces, así como hay leyes generales y hay leyes particulares, esas mismas leyes también pueden ser leyes de funcionamiento o leyes de desarrollo. Una ley es de funcionamiento cuando lo que hace es explicar cómo es que está ordenada una sociedad para poder conseguir su conservación, para poder mantenerse. Eso es una ley de funcionamiento. Mientras que una ley del desarrollo lo que va a explicar es qué es lo que debe ocurrir para que una sociedad pase de una etapa a otra etapa. Entonces, las leyes son de funcionamiento si nos explican lo que debe ocurrir para que una sociedad opere, se mantenga viva, mientras que una ley de desarrollo nos dice lo que debe ocurrir para que una sociedad pase de una etapa inferior a una etapa superior. Por ejemplo, la lucha de clases es la razón del cambio social. En la medida que aumenta la lucha de clases, se conduce a un cambio social. Esa es una ley. Esa ley la podemos clasificar, primero, como general o particular. Nos podemos dar cuenta que esa ley se observa desde la época de la esclavitud hasta el capitalismo. Como se observa en la mayoría de las etapas del desarrollo social, estamos ante una ley general. Ahora, esa misma ley, tratando de clasificarla entre funcionamiento y desarrollo, esa ley, ¿qué es lo que hace? Esa ley lo que hace es decirnos qué es lo que debe ocurrir para que esta sociedad pase de un estado a otro estado. Es la lucha de clases la que conduce al cambio social. Por ejemplo, hemos estudiado cómo la lucha de la pequeña burguesía en contra de los terratenientes condujo al cambio al sistema capitalista. Por tanto, la ley que nos dice que la lucha de clases conduce al cambio social es una ley de desarrollo. Otro ejemplo, hay una ley que nos muestra que para que una sociedad logre conservarse es menester producir. Si una sociedad deja de producir, esa sociedad se muere. La producción garantiza la satisfacción de las necesidades. Muy bien. Entonces, en la medida que hay una producción, existe la conservación de la sociedad. ¿Eso en qué etapa del desarrollo la podemos ubicar? La podemos ubicar en la comunidad primitiva. Allá los seres primitivos tuvieron que producir para subsistir. Ocurre también en el esclavismo, también en el feudalismo y también en el capitalismo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ley que nos dice que en la medida que producimos logramos la conservación de la sociedad es una ley general. Esa ley general también la podemos clasificar como una ley de funcionamiento o una ley de desarrollo. ¿Qué es lo que está haciendo esa ley? Nos está describiendo lo que debe ocurrir en la sociedad para que ésta se conserve. Por tanto, estamos ante una ley de funcionamiento. Concluyendo, las leyes entonces pueden ser leyes generales o particulares. Generales cuando se observan en todas las etapas del desarrollo, particulares cuando se observan en una o en algunas. Esas leyes también se pueden clasificar como leyes de funcionamiento o leyes de desarrollo. Son de funcionamiento cuando lo que buscan es explicar lo que debe ocurrir en una sociedad para que ésta logre mantenerse. En tanto que son leyes de desarrollo cuando lo que hacen es explicarnos lo que debe ocurrir para que la sociedad pase de un estado a otro estado. El materialismo histórico, ¿qué leyes son las que estudia? Estudia las leyes generales. Las leyes generales que tienen que ver con el funcionamiento y el desarrollo de la sociedad. Por tanto, entonces tenemos que ahora ha surgido un nuevo elemento. Estamos preocupados por el estudio de la sociedad. Estamos preocupados por el estudio de la sociedad, pero a diferencia de lo que ocurrió cuando se estudió la naturaleza, en donde lo que se hizo fue tomar el campo de la naturaleza, dividirlo en porciones y dar una ciencia para cada una de esas partes, ahora no. Ahora estamos considerando una ciencia que va a estudiar a toda la sociedad de manera general. Entonces, como se busca estudiar a la totalidad, como son nuevos conocimientos orientados a una parte de la realidad que no había sido abordada, estamos otra vez en el contexto de
las concepciones. ¿Por qué? Porque son el origen otra vez de un conocimiento social. Por eso es el tercer momento, es el momento de las concepciones sociológicas. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.